Buenos días a todos. Me presento, soy Manuel Rabanal, del Departamento de Calefacción de Daikin, y en la ponencia de esta mañana pues vamos a hablar sobre el futuro de la climatización en la nueva vivienda, o mejor dicho, cómo vemos nosotros como fabricante el futuro de este sector. Pues mirad, lo primero, y creo que coincidiremos todos, es que estamos en un momento de encrucijada, en un momento de cambio, en un momento de incertidumbre. Una incertidumbre que aborda diversos temas. Por un lado, pues, nuevas reglamentaciones, nuevas normas, nuevos refrigerantes que afectan a la manera de construir, afectan a la manera de instalar. Y por otro lado, cambios sociales, cambios en la manera de percibir la importancia bueno, no de la climatización, sino de la importancia del medio ambiente por parte del usuario final, ¿no? Un usuario final con una mayor conciencia medioambiental y a la vez con una mayor demanda de confort. Esto es como yo lo veo, como nosotros lo vemos, y esto es como está el mundo. La población mundial no deja de crecer, no deja de demandar confort, y sin embargo el crecimiento de la demanda de energía es muchísimo mayor, ¿no? Veis ahí las dos curvas, una curva poblacional que crece con una pendiente moderada y sin embargo el consumo energético es cada vez mayor, lo que representa pues un problema medioambiental. El uso de calor dentro de la Unión Europea, la demanda de calor, satisfacer estas demandas de calefacción, de energía para fines de confort, ya representa casi un 50% de la demanda final de energía dentro de la Unión Europea. Es un dato tremendo. De este 50%, bueno, pues la producción de agua caliente sanitaria y dar servicio a las demandas de calefacción son un 60%. Y bueno, la demanda de refrigeración, que en los países del sur estamos más familiarizados con ella, tenemos otro clima, bueno, pues indudablemente a nivel global es menor. A nivel nacional, la demanda de energía final, tanto en el sector residencial como industrial y, por supuesto, en el servicios, la demanda de energía para dar servicio a calefacción, refrigeración, ACS, a todas estas demandas de confort, pues es alrededor de un 40%, ¿no? Es un dato enorme, ¿no? Que un país el 40% de la energía lo destine a fines de confort, bueno, pues ya nos da un poco la idea de la importancia de este sector y por qué estamos hablando de ello. Sabemos dónde estamos, conocemos la problemática, lo oímos todo el día en las noticias y vamos a ver cómo reacciona la Unión Europea. Creo que muchos de vosotros estaréis familiarizados con este término, ¿no? El European Green Deal, el gran pacto verde, el gran acuerdo verde europeo. Un acuerdo verde, pues que lo que busca es una transformación económica, una transformación de la economía europea orientada hacia la sostenibilidad, pero sin perder competitividad, ¿no? Dentro de este gran marco, de este gran acuerdo, bueno, pues vamos a ver muchos puntos en los próximos años que afectan muy directamente a nuestro sector, como por ejemplo la descarbonización en el cumplimiento de estas demandas energéticas que comentábamos anteriormente, el cada vez mayor protagonismo de las energías renovables, ¿no? En definitiva, pues un cambio de paradigma. Lógicamente, pues estos acuerdos europeos tienen unas transposiciones en nuestras diversas normativas, en las diversas normativas nacionales, ¿no? Y una de ellas, pues, por ejemplo, es el Código Técnico de la Edificación, ¿no? Un código técnico que tenemos, es relativamente reciente y que encamina la construcción hacia edificios de consumo energético casi nulo, ¿no? Y de hecho el código técnico lo dice así: todo lo que cumpla el código técnico será un edificio de consumo energético casi nulo.
Y además, pues vemos cómo la economía, nuestro sector, mejor dicho, pues, se encamina cada vez más hacia una electrificación, ¿no? No es el objetivo de la ponencia de hoy, hablar de factores pues, casi geopolíticos, ¿no? De los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Pero vemos que cada vez parece que vamos más hacia soluciones electrificadas. Decía que en nuestro sector, por supuesto, pero hay otros sectores como el de la como la automoción, pues que también van en la misma línea, ¿verdad? Coches híbridos, coches 100% eléctricos, ¿no? Y todo esto, pues, enmarcado dentro de lo que comentábamos de un plan de descarbonización, ¿no? Y además, el sector de la construcción, pues no, hablamos de electrificación, hablamos de todos estos planes y creo que lo podemos resumir pues, en estos tres puntos, ¿no? Eh, una disminución de la demanda energética, un aumento de la eficiencia energética, por lo tanto, una disminución del consumo, y con esto llegamos o nos acercamos a los edificios de consumo energético casi nulo, ¿no? Luego veremos adelante que podemos hacer más cosas, como por ejemplo la integración de energías renovables, ¿no? Pero son básicamente estos dos pilares lo que tenemos que tener muy presente. En lo que comentábamos al principio de la ponencia, en el título, ¿no? ¿Cómo creemos que va a ser la nueva vivienda? Pues la nueva vivienda indudablemente va a ser una vivienda con una demanda energética muchísimo menor, va a ser una vivienda con equipos mucho más eficientes que redunden en un consumo energético mucho menor y, por supuesto, pues con energías renovables in situ, ¿no? No hay más que ver el auge de la energía fotovoltaica actualmente. Hablábamos que todo esto se produce a nivel supraestatal, es decir, en el marco de la Unión Europea, a nivel estatal, código técnico, pero incluso a nivel privado. La proliferación de estándares privados de calidad edificatoria, como pueden ser Passive House, BREEAM, LEED, bueno, en definitiva, y muchos otros en otros países, ¿no? Por ejemplo, Francia tiene el suyo propio, Alemania tiene el suyo propio, Alemania, España tenemos bueno, el Green, quizás esté un poquito menos difundido, pero vemos que es un cambio general, es un cambio general desde las diferentes administraciones, administraciones europeas, nacionales, autonómicas, pero también en la iniciativa privada. Y decíamos anteriormente, pero creo que es importante remarcarlo, que todo esto pues, se va a sustentar básicamente en tres puntos. Disminución de la demanda, medidas pasivas, pues cada vez vemos mayores calidades de aislamiento, roturas de puentes térmicos, mejores carpinterías, mejores ventanas, eficiencia, lo que conocemos como medidas activas, ¿verdad? Equipos cada vez más eficientes y, por supuesto, la integración de energías renovables in situ. La solar térmica la conocemos, la fotovoltaica y la aerotermia y la geotermia que están cada día más en boga. Por centrar un poco más el tiro, por hacer un poquito más de zoom, bueno, pues decimos que la normativa, decíamos que va de abajo arriba, ¿verdad? Una normativa, un gran acuerdo europeo, unas líneas directrices europeas que se transponen a las directivas, a las normativas nacionales de los distintos países miembros de la Unión Europea. En nuestro caso es el Código Técnico de la Edificación, código técnico que nos habla de la limitación del consumo energético, del control de la demanda energética y, bueno, pues por supuesto, de la producción de agua caliente sanitaria y de la iluminación. Limitación del consumo energético, lo hemos dicho anteriormente, equipos cada vez más eficientes, cada vez más renovables. ¿Y eso cómo lo valoramos? Pues de dos maneras muy sencillas. A través de la limitación de la energía primaria total que puede consumir nuestro edificio, nuestra vivienda, y la limitación de la energía primaria no renovable, ¿no? Esto es un punto muy importante, no solo el conjunto de la energía primaria total, sino que oye, de ese conjunto, de ese todo de energía primaria, pues una gran parte tiene que ser energía primaria renovable.
La H1, que nos habla sobre el control de la demanda energética, es decir, lo que necesita nuestra vivienda para mantener unas condiciones de confort. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues vemos dos edificios. Un edificio, el de la izquierda, pues con unas carpinterías pues un poquito más pobres, ¿eh? Con aislamientos, puentes térmicos, las calidades de los vidrios, bueno, pues no parecen tan acertadas, ¿verdad?, como en el bloque de la derecha. Eso es de lo que nos habla. Tenemos que ir a edificios que consuman muy poquito, edificios que demanden muy poca energía para mantener esas condiciones de confort. Y esas condiciones de confort muy pequeñitas, pues tendremos que darle servicio, tendremos que abastecerlas con equipos muy eficientes. Si baja la demanda, es decir, si las necesidades de calefacción y de refrigeración son cada vez más pequeñas, pues parece que el peso relativo en el consumo energético del agua caliente sanitaria será mayor. Y para eso tenemos la H4. Nos dice, fijaos, frente al anterior código técnico que nos exigía un aporte solar, ya no nos hablan de aporte solar y nos hablan de energía renovable, nos hablan de energía renovable in situ. ¿Qué energías renovables conocemos? Bueno, pues conocemos muchísimas, desde la mini eólica hasta la solar, térmica, fotovoltaica, biomasa y, por supuesto, la aerotermia. Y, de hecho, en el propio código técnico explícitamente hablan de la aerotermia, incluso nos ponen un pequeño ejemplo de cómo calcular si nuestro equipo aerotérmico, si nuestra bomba de calor aerotérmica, pues es lo suficientemente renovable en la producción de agua caliente sanitaria. Ofrece pues dos valores. Si la demanda es inferior a 5.000 litros día, pues tendremos que tener un rendimiento estacional de agua caliente sanitaria en ese equipo superior a 2,5 para considerarse renovable, y si es mayor de 5.000 litros día, pues ese rendimiento tendrá que ser superior a 3,33. Hemos visto dónde estamos ubicados, cuál es en el mundo en el que nos movemos. Menos demanda, menos consumo energético. Esto lo impulsan tanto las administraciones públicas como la iniciativa privada. Hemos hablado de descarbonización, hemos visto que la electrificación es algo que atañe no solo a nuestro sector, sino a otros muchos. Y poníamos el ejemplo de la industria de la automoción, y pues creemos que la aerotermia, que las bombas de calor, bueno, pues es y será la solución estándar para la climatización. ¿Qué es la aerotermia? La aerotermia, la bomba de calor, la conocemos desde siempre. Y la aerotermia, bueno, cada vez suena más, estamos cada vez más familiarizados. Oye, ¿qué diferencias hay entre la aerotermia y la bomba de calor? Bueno, pues que toda aerotermia es una bomba de calor. ¿Y toda bomba de calor es una aerotermia? No. ¿Y en qué se diferencian? Pues en el rendimiento. Simple y llanamente en el rendimiento. Por lo tanto, podemos definir la aerotermia como un equipo de climatización y producción de agua caliente sanitaria que, de una manera eficiente, es decir, con un gran rendimiento, va a ser capaz de satisfacer estas demandas de confort. Y lo hará extrayendo energía del aire exterior, en el caso de la calefacción y de la producción del agua caliente sanitaria, para transportarla al interior. La aerotermia creemos que será y es la solución idónea para este marco futuro, este marco de la nueva vivienda, pues por diversos motivos. Os he puesto en 4: sociales, energéticos, económicos, ambientales. Fíjate, yo quizá me centraría en el tercero, en los aspectos económicos. ¿Por qué el auge de la aerotermia? Pues porque ahorra. Es decir, ninguna solución, ni en la edificación ni en ningún otro sector, se impone si no funciona. Es decir, las bombas de calor aerotérmicas llevan en el mercado muchísimos años, llevan más de una década. Llevan mucho antes de todos estos planes medioambientales que comentábamos al principio. ¿Y por qué han crecido tanto? Bueno, pues han crecido tanto porque es una solución
que ahorra. Es una solución que frente a otro tipo de instalaciones, pues al usuario final le repercute en el bolsillo. ¿Gracias a qué? Gracias a los altos valores de rendimiento. Por supuesto que es una solución ambientalmente sostenible, pues gracias a unos valores de rendimientos, unas calificaciones energéticas pues, extraordinarias y además sin penalizar el confort. Recordáis que al principio decíamos que estábamos en un momento de encrucijada, ¿no? Por un lado, pues todas estas normativas nuevas, pero por otro lado también el usuario final con una mayor demanda de confort. Bueno, pues conseguimos ahorros económicos, no solo no penalizando el confort, sino que incluso en muchos casos pues aumentando. Y decimos que en el futuro, en el presente, la bomba de calor creemos pues, que será el sistema de referencia y, por supuesto, pues dentro de los proyectos de consumo energético casi nulo, ¿no? Y no olvidemos que ya el propio código técnico define todo lo que cumpla el código técnico se considerará como un edificio, como una vivienda de consumo energético casi nulo. Viviendas que se van a caracterizar por determinadas cualidades. La primera, decíamos que la demanda energética tiene que ser necesariamente menor. Si la demanda energética es necesariamente menor, ¿qué implica? Pues que cada vez en nuestros proyectos, en nuestras instalaciones, vamos a recurrir a equipos más pequeños, a equipos de menor potencia. Si decimos que otra de las demandas a cumplir es la reducción del consumo energético, es decir, equipos con mayor rendimiento, pues tenemos muy claro que vamos a ir hacia equipos cada vez más eficientes. Si decimos que el código técnico nos habla de la posibilidad, bueno, de la posibilidad de cumplir la HE4 de la producción de agua caliente sanitaria con energías renovables, pues tendremos en cuenta que ese valor, la eficiencia de un equipo produciendo agua caliente sanitaria, será un valor cada vez más determinante. Y además, aquí estamos hablando de bombas de calor, pero esto afectará también a los elementos terminales. Si tenemos viviendas con menor carga térmica, si tenemos viviendas cada vez mejor aisladas, pues bueno, recurriremos cada vez más a sistemas de alta inercia térmica, a sistemas que nos permitan impulsar a temperaturas más desfavorables. Sabemos que el rendimiento de una bomba de calor depende básicamente de dos valores, obviando la tecnología de compresión que utilice. Uno, de la temperatura exterior, no podemos hacer nada. Si la vivienda está en Bilbao, está en Bilbao, y si la vivienda está en Málaga, está en Málaga, y de la temperatura de impulsión de la bomba de calor. Ahí sí que podemos hacer. Ahí sí que podemos hacer y mucho, eligiendo los elementos terminales que permitan trabajar a unas temperaturas de impulsión donde la bomba de calor maximice su rendimiento. Y bueno, lo veremos al final, por supuesto, la integración con energías renovables. Decíamos al principio que el mundo cambia, estamos en un momento de encrucijada. Bueno, pues las bombas de calor también han cambiado, también han evolucionado con el mundo, pues pretendiendo dar respuesta a toda esa serie de interrogantes. ¿Cómo cambian las bombas de calor? Bombas de calor cada vez más eficientes, en parte gracias a la introducción de nuevos refrigerantes. Estamos cada vez más familiarizados, nuevos refrigerantes como es por ejemplo el R32. Nuevos refrigerantes que implican nuevas tecnologías de compresión y que permiten mayores rangos de funcionamiento, equipos cada vez más pequeños, equipos con la conectividad a través del móvil o conectividad con energías renovables ya directamente integradas en la placa del equipo. Y además equipos cada vez más estéticos, ¿no? Con una estética más cuidada. Decíamos, ¿verdad?, que el usuario final es cada vez más demandante. Quiero confort y quiero además que el equipo sea pequeño y quiero además que sea integrable pues, en mi cocina y que lo pueda ocultar bajo la ventana, ¿no? Una serie de condicionantes arquitectónicos pues, que también han ido evolucionando con las bombas de calor. Cambiará y cambia y está cambiando la nueva vivienda.
cambia la manera de construir, de diseñar, cambian los equipos que responden a estas necesidades, pero yo creo que nuestra labor con el usuario final, con el cliente, pues poco tiene que cambiar. Vamos a vernos, en estos años y en los próximos, creo que con una diversidad de equipos descomunal. Es decir, vamos a tener mucho donde elegir. Y mi opinión es que bueno, pues la manera de abordar pues los proyectos, las instalaciones, la vieja y la nueva vivienda, tiene que empezar por escuchar y analizar las necesidades del cliente. Escuchar unas necesidades y analizarlas con apertura de mente. Tendremos infinidad de equipos, lo vamos a ver más anteriormente. Bueno, es que este equipo es el idóneo, ¿no? Es que una solución, un edificio, una vivienda, puede tener diversas soluciones, y que todas sean correctas, ¿no? Es decir, huir un poquito de los dogmatismos. Y creo que estas soluciones pues, debemos analizarlas a la luz de lo que hemos estado hablando anteriormente. Por supuesto, factores medioambientales, sostenibles, pero también económicos y sociales. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cómo encaja mi propuesta en lo que realmente necesita? Nada, os hemos preparado un pequeño cuadro muy simplificado de cómo vemos, de cómo dividimos nosotros las tecnologías. Las tecnologías presentes y las tecnologías que responden también a la diversidad de edificación, que fundamentalmente la podemos dividir en dos, ¿no? Vivienda unifamiliar y vivienda multifamiliar o vivienda colectiva. ¿A dónde vamos? Vamos a equipos individuales, vamos a equipos centralizados, soluciones semidescentralizadas, bombas de calor para agua caliente sanitaria y el clima en una centralización. Bueno, como decía, tenemos una diversidad de soluciones, pues hay, mejor dicho, en el sector una diversidad de soluciones realmente asombrosas. Y es importante y es útil pararse 5 minutitos a analizarlas antes de definir cómo vamos a hacer nuestros proyectos. No vamos a definirlas todas, no vamos a entrar en profundidad en todas porque estaríamos toda la mañana, por lo que vamos a hacer una visión muy somera, ¿no? Un repaso de las soluciones más comunes. Para viviendas unifamiliares, bueno, pues aerotermia bien, pues puede ser de diversos tipos, como equipos partidos, donde tenemos una unidad exterior y tenemos la unidad interior, el hidrokit, el hidrobox, cada fabricante lo llama de una manera, y un depósito de agua caliente sanitaria. ¿No? Tenemos equipos monobloc, tenemos equipos integrados, donde la unidad exterior va por un lado y el depósito de agua caliente sanitaria y la unidad interior pues va unido. Bueno, son diversas configuraciones, pero en el fondo una solución muy similar. Equipos que, como decíamos, incorporan nuevos refrigerantes que, fijaos, nos permiten prestaciones pues que hasta hace poco pues casi que eran una quimera. 65 grados de impulsión sin necesidad de resistencias eléctricas, 65 grados de temperatura de agua de impulsión, que nos puede ser muy útil, por ejemplo, para la producción de agua caliente sanitaria. Si nuestro equipo es capaz de producir a esa temperatura solo con compresión, bueno, pues sin necesidad de resistencia eléctrica, pues lógicamente los valores de eficiencia requeridos los alcanzaremos de una manera más sencilla. Hoy estamos hablando de la nueva vivienda, pero otro sector importantísimo y que estoy seguro que oiréis muy a menudo es la rehabilitación energética. Rehabilitación energética donde no es tan sencillo elegir los elementos terminales de baja temperatura, pues fijaos la importancia, ¿verdad?, que pueden tener estos 65 grados de impulsión. 65 en unos equipos, 60 en otros, 70 en otros. Es decir, hay muchas tecnologías, pero no es el foro para entrar en profundidad en cada una de ellas. Solución aerotérmica, solución que nos permite calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un único equipo. Solución individual, solución que en mi opinión, pues lo tiene todo.
Es eficiente, es confortable y permite combinarse con diversos elementos terminales, con suelo radiante refrescante, fan coils, bueno, eso ya en función de la demanda de cada proyecto. Una solución que, aparte de eficiente, es una solución integrable arquitectónicamente. Mirad, una imagen más que mil palabras, ¿no? Y decíamos que las demandas del usuario final pues, son cada vez mayores. La nueva vivienda cambia la distribución de espacios, cambia la superficie disponible y es importante pues, bueno, tener equipos que encajen casi como un electrodoméstico más, ¿no? Equipos ergonómicos y con una estética pues un poco más cuidada, ¿verdad? Que las bombas de calor que veíamos hace 10 años. Otra solución clásica para zonas más frías especialmente, ¿verdad? Pues la geotermia. ¿Qué tengo? Pues lo mismo que con la aerotermia, lo que pasa es que en lugar de extraer energía del aire exterior, la extraigo o la cedo del terreno. ¿Qué cambia? Cambia el medio del que extraigo energía. ¿Veis en la imagen la unidad interior? Lo que yo tengo, en este caso, es unidad interior y exterior, porque el compresor va en el interior. Pero la estética, pues la estética apenas cambia. Geotermia, bombas de calor geotérmicas, bueno, que en el fondo son muy parecidas, como os decía, a las bombas de calor aerotérmicas en cuanto a imagen, simplemente pues el medio con el que intercambian energía. En cuanto a instalación, en cuanto a configuración, pues son muy similares y, por supuesto, al igual que las bombas de calor aerotérmicas, pues perfectamente compatibles pues, con el control vía Wi-Fi, ¿verdad? Pasamos de las viviendas individuales. Yo creo que estas soluciones, pues en mayor o menor medida, las conocemos todos a la vivienda colectiva, a la vivienda plurifamiliar, donde es cierto que hay un auge. Parece que las instalaciones centralizadas pues vuelven y vuelven con fuerza. Instalaciones centralizadas que quizá no tengamos tan asociadas, ¿verdad?, a trabajar con bombas de calor, pero que se pueden atacar, se pueden defender perfectamente. ¿Cómo realizamos instalaciones centralizadas con bombas de calor? Pues de diversas maneras, ¿bien? O bien con grandes equipos, con grandes bombas de calor, con equipos más pequeñitos, trabajando en cascada. Equipos eficientes que ya incorporan los nuevos gases refrigerantes que comentábamos anteriormente. Equipos capaces de trabajar en cascada, es decir, equipos escalables, equipos que permiten soluciones de control muy avanzadas, equipos que permiten producir agua caliente sanitaria sin necesidad de resistencia eléctrica, equipos que nos van a permitir acumular agua a 60 grados e incluso cumplir con la normativa nacional, con el código técnico. Diferencia, ¿no? Pues, lo que ahí marcamos frente a un sistema individual, pues el confort, quizá, ¿verdad? El confort donde yo tengo mi instalación individual, yo decido como usuario final, quiero calefacción, quiero refrigeración, pues en una solución colectiva, pues va a haber tiempo de calefacción y el tiempo de refrigeración. Estas soluciones colectivas que admiten, valga la redundancia, muchísimas soluciones. Estábamos hablando de centralizar tanto la climatización como centralizar la producción de agua caliente sanitaria, ¿no? Una centralización pura. Podemos ir a soluciones descentralizadas, semidescentralizadas, si queréis, por ejemplo, bombas de calor por vivienda. Es decir, pues tenemos un edificio plurifamiliar con 40 viviendas. Bueno, pues las 40 viviendas, cada una con su bomba de calor aerotérmica. O no, o por ejemplo, podemos ir a una solución tipo como la que vemos a la izquierda. Una solución donde la climatización la damos, por ejemplo, con un equipo de conductos que nos dará refrigeración y calefacción y un productor de agua caliente sanitaria, por ejemplo, ubicado en la terraza. Las soluciones, el catálogo, la variedad de soluciones que nos vamos a encontrar en el mercado es
es tremenda, ¿no? Y creo que merece la pena, antes de seleccionar el sistema en nuestros proyectos, pues bueno, plantearnos qué queremos, qué necesitamos, qué demanda el cliente y qué condicionantes tenemos, condicionantes económicos o condicionantes arquitectónicos. Las soluciones centralizadas van íntimamente de la mano con las soluciones de control. Es decir, lo que hablábamos anteriormente sobre producción centralizada de climatización, producción centralizada de agua caliente sanitaria, sería imposible sin soluciones avanzadas para el control de las bombas de calor. Fijaos, lo que ahí mostramos pues es un ejemplo de un sistema en cascada. 4 bombas de calor trabajando como una para producir climatización, para producir agua caliente sanitaria e integradas bajo un mismo control en función de valores de sonda de temperatura, va arrancando un equipo, 2, 3, 4, los que hagan falta, decide si produce agua caliente sanitaria, si no, controla bombas de secundario, y todo esto en un único accesorio que incluso, fijaos, es accesible de manera remota. Por ejemplo, pues para un telemantenimiento, para sacar una señal de alarma, y que además permite integración con energías renovables como puede ser la energía fotovoltaica. Y hablamos de integración con energías renovables y creo que esta será uno de los grandes crecimientos que veremos en la futura vivienda. Viviendas, por recapitular, con muy baja demanda energética, se requiere muy poquita energía para llegar a las condiciones de confort. Esas condiciones de confort estarán satisfechas por equipos muy eficientes y además habrá energías renovables que reduzcan aún más el consumo de energía primaria. Mirad, os decía anteriormente que la aerotermia pues creemos bueno, que será el sistema del futuro porque en mi opinión ya es el sistema del presente. Y uno de los motivos, no solo por la eficiencia, no solo bueno, por la estética, porque esté de moda, por los retornos económicos, sino por la facilidad de integrarse con energías renovables. La aerotermia transporta energía de dentro a fuera, de fuera a dentro. Y la aerotermia se alimenta de electricidad. Fijaos, si esa electricidad la produzco de manera gratuita y la produzco in situ, bueno, pues parece una solución idónea, ¿verdad? Decimos que la aerotermia transporta energía de una manera eficiente, ¿verdad? Y esa eficiencia la medimos con el valor de rendimiento, con el COP. Es decir, un COP 5, 4, 6, lo que sea. Es decir, que por cada kilovatio eléctrico soy capaz de transportar 15, perdón, ojalá, 5 kilovatios térmicos. Bueno, pues si ese kilovatio eléctrico que estoy consumiendo lo produzco in situ de manera renovable, por ejemplo, con energía fotovoltaica, bueno, pues estoy ejerciendo, ponemos ahí, ¿no?, un efecto multiplicador del COP. Ese kilovatio gratuito lo transformo en 5 kilovatios térmicos, que al fin y al cabo son los que a mí me interesan, los que me van a satisfacer la demanda de confort. Además, esa misma energía fotovoltaica la puedo dedicar a cubrir otras demandas domésticas, por ejemplo, los electrodomésticos. Y bueno, pues el excedente puedo verterlo a red, puedo compensarlo. Sabéis que ahora mismo, bueno, pues ahí estamos experimentando muchos cambios y supongo que los que vendrán en el futuro, por ejemplo, con las comunidades energéticas. Integración de esta energía renovable, que no es la única que podemos integrar. Parece que con el auge de la fotovoltaica, ¿verdad?, nos hemos olvidado de la solar térmica. La solar térmica pues, es también una energía, a mí personalmente me parece muy interesante. Parece muy interesante, por ejemplo, en aquellos proyectos donde la demanda de agua caliente sanitaria sea elevadísima. Claro, existen en el mercado, existen desde hace mucho tiempo bombas de calor, como la que veis ahí, que a través de depósitos multienergéticos, a través de depósitos que se comportan en el fondo como una pila, son capaces de integrar distintas energías renovables. Una solar térmica para agua caliente sanitaria, por supuesto, pero también para calefacción.
y además una energía fotovoltaica que incluso me permita acumular en este mismo depósito, ¿no? Soluciones de integración que están plenamente extendidas, no solo a nivel bomba de calor, sino incluso a nivel producción fotovoltaica, ¿verdad? Con inversores cada vez más inteligentes, pues son capaces pues, de darnos señales, ¿no? No es más que en el fondo, los protocolos Smart Grid no es más que eso, ¿no? Obtener señales de la producción fotovoltaica para decirle a ciertos equipos qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Por ejemplo, tengo un excedente fotovoltaico, ¿me compensa verterlo a red? ¿Me compensa venderlo? No, pues a lo mejor no, dependiendo del precio, ¿verdad?, al que lo pueda vender y al precio al que lo compre. Bien, ¿y qué puedo hacer con ese excedente? Mira, ese excedente lo puedes acumular. ¿Dónde lo acumulo? ¿En una pila, una batería eléctrica? Bueno, lo puedes acumular en una batería eléctrica, pero también lo puedes acumular en agua caliente sanitaria. Por ejemplo, eleva la consigna de agua caliente sanitaria y tienes una pila térmica. Es lo que veíamos en la anterior diapositiva. Obtengo una señal de la instalación fotovoltaica, tengo excedente de red y le digo a los equipos que hagan, en este caso, pues aumentar la producción de agua caliente sanitaria que consumiré pues, cuando corresponda. Y fijaos, hemos empezado hablando de casi más de demanda energética que de eficiencia, ¿verdad? De reducir la necesidad de energía. Reducir la necesidad de energía, satisfacerla con equipos cada vez más eficientes, además integrar, recordad, ¿verdad? Esa pirámide, integrar energía renovable in situ, pero es que vamos un poco más allá. Viviendas activas, viviendas, claro, que ya no es consumo energético casi nulo, sino viviendas de energía positiva. Es decir, viviendas que son capaces de producir más de lo que consumen. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues fijaos, os pongo ahí un ejemplo, un edificio de viviendas en un barrio de Madrid, en Arroyo Fresno, bueno, que ha obtenido además diversos galardones. Y es un edificio, en este caso, Passive House Plus, que es un estándar de eficiencia energética, con una demanda muy bajita. Esa demanda se satisface con bombas de calor, con equipo bombas de calor aerotérmicas, y además tiene en la cubierta pues instalada una serie de paneles solares fotovoltaicos que hace que el edificio se comporte casi como una central de producción eléctrica. Lo que producimos en los paneles solares es más de lo que consume el conjunto del edificio, ¿no? Yo creo que esto es algo que vamos a ver vamos a ver en el futuro, y espero que nos podamos volver a ver. Hablaremos también de comunidades energéticas, estoy seguro, donde bueno, pues se puedan hacer balances de energía, no solo entre usuarios y compañías suministradoras, sino incluso entre diversos usuarios, y veremos sistemas de climatización muchísimo más novedosos. Y mira, no quería despedirme pues, sin poneros un ejemplo. Esto es un bucle de agua, esto es una solución centralizada, sí, descentralizada, pues también, ¿no? Es un anillo hidráulico, es un anillo que funciona como un compensador de energía. Veis ahí en la parte de la derecha, pues diversos equipitos, son bombas de calor agua, pues como equipos de geotermia, que en lugar de intercambiar solo con el terreno, intercambian con un lazo de agua, con un bucle hidráulico, el cual se mantiene pues, en unas condiciones de temperatura con diversos tipos de energías. Ahí os he puesto pues, algunas, las más habituales, con energía solar térmica, pues, por supuesto, y bombas de calor alimentadas con energía fotovoltaica. También podemos tener pozos geotérmicos, aerodisipadores, es decir, cada usuario tendrá pues, su equipo, su bomba de calor dentro de la vivienda, es decir, será dueño y soberano, es decir, ahora quiero producir agua caliente sanitaria al máximo que me permita. Yo quiero climatización, yo quiero
calefacción. Y en la parte de la izquierda, pues habrá un balance energético, algo así como los equipos de recuperación de calor. Fijaos, si en esa parte de la izquierda, en esa parte del bucle, el 100% de las energías que mantienen el lazo dentro de un rango de temperaturas son renovables, pues en el fondo tenemos una instalación 100% renovable. Si a esto le sumamos pues que la vivienda, además, las viviendas demandarán cada vez menos, pues bueno, pues creo que lograremos cumplir, bueno, lograremos que no nos queda otra. Además, esos objetivos supranacionales, estatales, en general mundiales, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención y, bueno, y espero que os haya sido interesante la presentación. Bueno, lo he dicho durante la presentación, perdonad, pero vamos, creo que es obvia casi esta diapositiva, ¿no? Las bombas de calor serán la tecnología de calefacción dominante en todo el mundo para 2050. Digo 2050 porque son los objetivos climáticos más a largo plazo, objetivos que cada vez se actualizan más, ¿no? En el 2030 también se pretende que una gran parte de este proceso de descarbonización pues ya haya estado hecho. Esto es una opinión personal, es una opinión de Daikin y sinceramente creo que es una opinión que compartimos todos los que estamos en este sector, ¿no? Será la tecnología dominante y, bueno, y espero que sigamos haciéndolo bien y que logremos estos objetivos. Me vuelvo a despedir por segunda vez y reitero las gracias y un saludo a todos.